Bueno, hoy vamos a seguir con Marcos. Le voy a hacer un resumen a Daniela. Bueno, voy a poner las diapositivas y ustedes le hacen un resumen a Daniela de Marcos. Más fácil. Sí, cuando pasa lo de José, son 400 años que pasan para Moisés. Para la historia de Moisés es 400 años de diferencia. Pero consulta, uno de como Canaán es que se llama el hijo de Noé, que fue maldecido por Noé, ¿cierto? Sí. Entonces, porque siempre llegan, digamos, yo estaba terminando de leer Génesis, y porque siempre quieren ir a ese pueblo de Canaán, por lo menos creo que Jacob cuando muere le dice a José que lo lleve a enterrar donde están sus padres, o bueno, está Isaac y demás, y mencionan el pueblo de Canaán, pero no, este pueblo no es pues digamos, no es maldecido, porque quieren llegar siempre allá. Porque es una frontera, es como, digamos que Canaán se volvió, pero Canaán, la tierra de Canaán fue próspera, o sea, la descendencia de Canaán. Entonces, expliquémoslo en palabras colombianas. La tierra de Colombia, el territorio de Colombia, es bendecido, pero los colombianos no son bendecidos. ¿Sí? O sea, el pueblo que vive ahí, digamos. El pueblo que vive ahí o el pueblo que se apoderó de la tierra, que no es bendecido, pero la tierra como tal es tierra buena porque tenía árboles frutales, tenía buena agua, ¿sí? Digamos que naturalmente era bendecido, entonces por eso, digamos que desde un principio Dios le prometió a Israel la tierra de Canaán, porque la tierra, hablando físicamente la tierra, era una tierra próspera, ¿sí? Porque limitaba con ciertos puntos, tenía agua, tenía vegetación, tenía un poco de cosas que ayudaban pues a la humanidad o a los pueblos que habitaran esa tierra. Y los cananeos, digamos que los cananeos, que son los que estaban maldecidos, pues se apoderaron de esa tierra, ¿sí? En el transcurso de ese tiempo. Pero a pesar de que ellos se hubieran apoderado de esa tierra, pues eran un pueblo que no era elegido por Dios. Cuando hablan del pueblo de Israel y el pueblo de hebreo, ¿viene siendo lo mismo? Sí. Ok, listo. Esas eran mis consultas. Ya empecé Bien, con el Éxodo. Excelente. Listo. ¿Quién le quiere hacer un pequeño resumen ahí de lo que hemos leído de Marcos? Uy, yo sé mucho del Nuevo Testamento, así que tu turno ahí de darle un update del Nuevo Testamento. Bueno, Daniela, estamos leyendo Marcos. Marcos fue el primero, aunque no aparezca de primeras en el Nuevo Pacto, fue el primer libro escrito históricamente por los escribas. Entonces, por eso empezamos con Marcos, como para entender ciertos versículos, aunque muchas cosas de las que se cuentan en Marcos
también las cuentan en otros evangelios. Sí, digamos que en la semana, hace 15 días, hablamos de los milagros uno de los milagros que había hecho Jesús, que por lo general siempre los hacía en Capernaum, que era donde vivía Pedro, y que a Jesús le gustaba siempre manifestarse milagrosamente ahí. ¿Sí? Que aquí habían dos personas que querían que un paralítico se sanara, dos amigos de ellos, y lo llevaron a Jesús, hicieron lo imposible para llegar a Jesús y pudo ser sano el paralítico. Sí, hablábamos que Jesús pues predicaba como siempre acerca al mar, porque ahí es donde está como la frontera con diferentes ciudades. Y también llamó a Leví, que hablábamos de que Jesús quería, digamos que todo nos llevaba a que habían unas personas que rechazaban los milagros de Jesús y que solo cuestionaban los milagros de Jesús, que habían otras personas que recibían los milagros de Jesús. ¿Sí? Y que Dios nos invitaba como a hacer odres, nos daba una enseñanza de que un odre es como esta bolsa donde se echa el licor, ¿sí? Se echa el vino para que mantenga su aroma y todas sus fragancias y todos sus gases y sea un vino bueno, pero ese vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, porque si se echan odres viejos, se rompe el odre y se pierde el vino. Digamos que era una enseñanza a las que nos veíamos la vez pasada. Entonces, que la invitación de la semana pasada era Dios que quería que fuéramos odres nuevos, pues para que recibir cosas nuevas de Dios y que no fuéramos odres viejos, porque los odres viejos se mantienen con una mentalidad vieja y no permiten recibir ni hacer las cosas nuevas que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Es que más o menos un resumen ejecutivo de lo que vimos hace 15 días. ¿Listo? Bueno, ahora sí empecemos pues. Marcos 5, 1, 19. ¿Quién quiere leer? Yo. Listo. Dale. Bueno, listo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros, un momento, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y 4 cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado de los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto
como le habían acontecido al que habían tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Amén. Digamos que aquí vemos a Jesús, digamos que en sus tantos viajes va a un pueblo que la Gadara se llama, el pueblo. Y vemos que ahí sale al encuentro un hombre endemoniado. ¿Sí? Y eso es, digamos que lo que produce pues, los espíritus y hablemos del mundo espiritual que siempre lo hemos tocado acá, que somos seres espirituales viviendo una realidad en la carne. Sí, aunque no veamos esos espíritus, digamos que hay espíritus malignos que nos hacen daño, ¿sí? Y cosas que a veces no entendemos, pero que hacen daño. Eso es lo que por lo general esos espíritus inmundos o el diablo, como quieran llamar, esos espíritus negativos, hacen con las personas. Y cuando, digamos, nosotros vemos a esas personas, que también las vemos con la droga, ¿sí? Con, no sé, pónganle cualquier otro hábito que vean que sea una atadura. Entonces vemos que aquí decía que a pesar de que lo amarraban, él se golpeaba y eso es lo que generan los espíritus o los demonios en las personas, que uno mismo se maltrate, ¿sí? Y que no sienta dolor. Entonces, y el ejemplo que les ponía la gente que está drogadicta o la gente que a veces está en la calle por decisión de ellos, vemos, vemos que esos pueden ser personas que están poseídas por espíritus. Uno piensa, no, es que tomaron malas decisiones o uno los puede juzgar desde su realidad, porque tal vez uno no ha estado atormentado por esos espíritus, pero seguramente mucha gente que cae tan bajo está atormentada por los espíritus y lo que quieren hacer los espíritus es destruir a las personas. ¿Sí? Por eso digamos que por eso siempre, o sea, la sociedad que tenemos y la sociedad tan perdida que tenemos es la ausencia de Dios, la ausencia del Espíritu Santo en las personas, la ausencia en nosotros. Y hay gente que está tan alejada y logra llegar a un punto tan lejano de Dios, de tener tanta ausencia de Dios, que le permite a los espíritus que se apoderen o al diablo que se apodere de nuestros cuerpos. ¿Sí? Y eso es lo único, digamos que el reflejo o el fruto de eso, pues es que las personas se destruyan, se autodestruyan. ¿Sí? Gente que se flagela, gente que, o sea, pues todo el mundo sabe que la droga está mal, pero la gente sigue consumiendo, o la gente que es alcohólica por naturaleza, ya le dijo. Pues también sabiendo que el alcohol ya les hace mal, ya los empieza a dominar esos demonios, esos demonios carnales, llamémoslo así, que lo que quieren es destruirlo, y eso hacían con el Gadareno. Y adicional a esto, vemos cómo los demonios conocen a Jesús, y era algo que hablábamos unas semanas antes, no sé si Daniela estuvo, pero era algo que siempre los demonios le hablaban a Jesús, y los demonios le decían, ¿qué quiere conmigo, Jesús de Nazaret? Y lo conocían por el nombre. Y yo les decía, en ese tiempo les decía, hasta los demonios conocen a Dios, hasta los espíritus hablan con Dios. Entonces no nos dejemos engañar de que tal vez porque nosotros olemos o conozcamos el nombre de Jesús, tenemos una relación con Dios, ¿sí? Porque los espíritus también conocían a Jesús y sabían su nombre, pero no tenían una relación con Jesús, eran en contra de Jesús. ¿Sí? Y bueno, Andrés, ¿qué quería preguntar para No, vayámonos más cerquita, una depresión. Una depresión, desde mi punto de vista, es la ausencia de Dios. Pues esas inseguridades también que te dicen, no hagan eso. O sea, pues no sé, lo ato mucho a mí, que yo siento que desde que me he acercado más a Dios, digamos que ha ido como aumentando ciertas virtudes en mí, y esas virtudes están es porque había ausencia de él. Entonces yo me pongo a pensar en un artista que sufre depresión, J Balvin, ejemplo.
con todo ese dinero que tiene y demás y sufre depresión, un man que digamos que entre comillas materialmente lo tiene todo porque sufre depresión. Héctor el Fader, cuando estoy escuchando últimamente las predicas de él, siempre menciona que se iba a suicidar porque es que lo tenía todo. O personas que no hacen o que no sé, de un momento a otro no se hallan consigo mismos y por eso ausencia. Pues digamos que yo lo contestaría pues en ese momento de un demonio y demás. Pero ahorita yo siento que puede haber muchos espíritus, por así decirlo, que están rondando en la cabeza de uno y que uno no sabe por dónde, cómo manejarlos y siento que es esa ausencia. Sí, de acuerdo. Pues digamos que la ausencia, sí, o sea, totalmente de acuerdo, pero 100% no sé qué tan 100% sea, porque digamos yo sufrí de depresión teniendo a Dios en mi corazón, creyendo que tenía una relación con Dios. Y digamos que también me pasó lo mismo, que yo sabía que lo tenía todo, era un creyente, ya me acerqué mucho a Dios, y a pesar de todo no me hacía sentido la vida. Y había como algo que me decía, pero ¿para qué trabaja? ¿Pero para qué esto? Si la vida no tiene sentido, si no tiene... O sea, y era algo, una voz, un espíritu, o sea, yo de una lo até. Digamos que para mí salir de la depresión fue fácil porque estaba cerca a Dios, pero al final no lo entendía y no se lo podía decir a nadie porque pensaba y creía que mucha gente me iba a juzgar porque pues era cristiano, bueno, cristiano, pero bueno, era cristiano, asistía a la iglesia, tenía mi familia, tenía trabajo, o sea, lo tenía todo, ¿sí? Y ese espíritu sí quería decirme, o sea, lo que yo sentía en ese momento, que no sé cómo explicárselo, es que pues la vida no tenía sentido, ¿sí? Que no tenía sentido tener familia, que no tenía sentido tener trabajo, que la vida, o sea, no le encontraba sentido a la vida. Y con ese pensamiento se me fue y no me lo lograba quitar. Digamos que yo en ese momento sabía que era algo malo, que era un espíritu, y pues empecé a orar sobre eso y empecé a pedirle a Dios y empecé a refugiarme en Dios, pero yo sabía que tenía a Dios, pero tenía eso que me hacía, o sea, es algo inexplicable porque no sé cómo explicártelo, lo que uno siente en esos momentos, pero, o sea, para mí la vida no valía nada, o sea, no tenía sentido estar vivo, o sea, no sentía, que era muy raro, era algo, es demasiado raro que solo el que lo siente es el que lo puede, lo percibe porque uno ve a la gente. Entonces, digamos que no sé si sea acá, porque yo sentía que tenía a Dios, que estaba cercano, que oraba, que le da la vida, pero la insatisfacción con la vida o la ansiedad, porque es una ansiedad, aparte que es una ansiedad horrible, que algo o sea, como que me hacía ver el mundo, como que el mundo no tenía sentido, y a pesar de que yo tenía a Dios, no sé, pero sí, yo creo que el 90% es por ausencia de Dios. Digamos que un 10% que, digamos, en el caso suyo, desconoce, digamos, hallémosle a un 10% que todo ese 10% lo sacó fue Dios, o sea, sí puede ser algo externo, pero yo creo que usted si hubiese tenido eso, sin ser cristiano, pienso yo, no sabemos si estuviera contando el cuento, porque hay muchas personas que no tienen a Dios y encima de eso, pues, tienen personas que le echan miércoles en la cabeza, chao, no tienen otra salida. Usted tuvo un 90% de seguridad que está y ese 10% se lo fue dando poco a poco. Porque hablemos de de lo que usted habló ahorita ¿cómo se llama? Del cosito de vino. De los odres. De los odres. Usted era, quizás, no sé, viviéndole el mensaje, que usted estaba sacando ese odre, ese vino viejo y demás, estaba comenzando un odre nuevo, pero le faltaba ese 10% de su culpa. No sé, lo hace por ese lado porque yo sí, la verdad, creo, y siempre lo he dicho, y antes de leer, pues, lo que hemos leído la Biblia, que es ausencia. De hecho, no me ha pasado, gracias a Dios, pero siento que es porque es un tema que no puedo controlar yo se lo digo al que sabe, para que me ayude con él. Pero bien, gracias por compartirnos tu historia. Después vemos cómo Dios salva a este Gadareno y los demonios le siguen hablando y le dicen a Dios que no lo saquen fuera del cuerpo, digamos, porque los demonios se alimentan de nosotros. Sí, digamos que en este mundo espiritual en el que nosotros, esto es una pelea por almas,
Digamos que yo quería que leía la Biblia y Dios me mostraba cómo hay una pelea por las almas, ¿sí? Como hay muchas almas que se están perdiendo, hay muchas almas que Dios está ganando. Ejemplo en esta reunión que estamos haciendo. Dios sigue tocando las puertas porque Dios no quiere perder las almas, pero pues Dios también nos da el libre albedrío de, yo no soy un dictador, ustedes verán, sí, pero en este mundo espiritual es una guerra de almas, ¿sí? Entonces vemos como los demonios dicen, los espíritus inmundos le decían que lo llevaran al cuerpo de los cerdos, ¿sí? Y para ponerlos en contexto, bíblicamente en el antiguo pacto era pecado comer cerdo, o sea que apacentar cerdos era pecado, ¿sí? Porque pues en la Biblia dice, en Levítico, en una parte de la Biblia dice que está mal comer cerdo, pues no dice exactamente la palabra cerdo, sino que tenga como patas hendidas y que tenga como la trompa como la de los cerdos, ¿sí? Entonces digamos que era pecado. Entonces vemos que Jesús llega a un pueblo que practicaba el pecado para el pueblo de Israel, que era comer cerdo o apacentar cerdos, porque era como cuidaban los cerdos, ¿sí? Entonces vemos que Dios le hace caso a los demonios y los echa a los cerdos, pero los cerdos, dice acá que la región está aquí, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos. Voy a poner acá porque entraron, los cuales eran como 2000, ¿sí? O sea, no creaban un cerdito, no tenían un cerdito de mascota, tenían los cerdos de negocio y estaban en contra de Dios, ¿sí? Y se precipitó y todos los 2000 cerdos se ahogaron, ¿sí? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era lo que había sucedido. Entonces vemos cómo Jesús salva al Gadareno, salva el alma, que era donde quería llegar, salva el alma del Gadareno, pero también empieza a eliminarles el pecado de esa ciudad, ¿sí? Cuando Jesús entra a nuestras vidas, a nuestro pueblo, Él quiere barrer la casa, ¿sí? Y eso era lo que estaba haciendo con esta ciudad de Gadara. Yo quiero empecé por lo más endemoniado, por lo peor que tenía la ciudad, porque era su demonio, tenían su propio demonio en la ciudad. Entonces empezó a barrerle lo peor que tenían. Y también muestra como la causa de eso era que ellos tenían esa ausencia de Dios de la que estamos hablando, porque precisamente hacían lo que estaba en contra del antiguo pacto de Levíticos, ¿sí? Que era no comer cerdo y no apacentar cerdos, ¿sí? Si uno se pone a mirar científicamente, pronto si le sale la pregunta, pero ¿por qué era pecado comer cerdo? Digamos que científicamente yo he buscado y científicamente digamos que el cerdo es un animal sucio, que es un animal omnívoro que come de todo y que por eso trae ciertas bacterias, ¿sí? Que ahorita lo comamos porque Dios nos redimió, porque comer no nos hace tanto daño como los pensamientos o como las males que traemos mentalmente, pero digamos que Dios siempre nos dio principios y en toda la Biblia nos da principios que nos ayudan a nuestro cuerpo y a nuestra alma, ¿sí? Y el mandamiento de no comer cerdo era una ayuda para nuestro cuerpo, ¿sí? Porque no querían que nos enfermaran. En ese tiempo no existía la tecnología, o sea, Dios no había permitido que se desarrollara la tecnología o los científicos como lo tenemos ahora, los doctores como lo tenemos ahora. A la gente que comía cerdo simplemente se le pegaba una peste y se moría, ¿sí? Y aún pasa. ¿Sí? Aún pasa que hay gente que come cerdo y que si el cerdo no está bien tratado, hay una bacteria que no me acuerdo cómo se llama y mata a la gente. Digamos que Dios siempre nos cuida de estas cosas y por algo quedó escrito en la Biblia, para cuidar nuestra salud. ¿Sí? Después, pues todo el mundo vio, aquí dice que todo el mundo se fueron los que apacentaban cerdos a contarle al pueblo lo que Jesús había dicho, pero el gadareno ya estaba vestidito, bien bonito, en su Jesús cabal. Y ellos en vez de alegrarse, o sea, todo el pueblo en vez de alegrarse, tuvieron miedo, ¿sí? Y eso es como el dicho que el que no ve a Dios cuando lo ve se asusta, ¿sí? Y la gente a veces tiene miedo y tiene miedo más que
de Dios es de cambiar sus malos hábitos, es de cambiar su pecado. ¿Sí? Y lo que hicieron estos audaces es que le pidieron y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y Jesús simplemente cogió, se fue en su barca y se fue de esa ciudad. ¿Sí? Y el endemoniado, al que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejase ir con él. Mas Jesús le dijo, oiga, váyase a predicar lo que Dios ha hecho con ustedes, a sus familiares y a toda la gente que tenga alrededor. Aquí después dice en un versículo que el Gadareno no se fue a su mismo pueblo, sino se fue a pueblos de alrededor de él, que están como por la frontera de donde él vivía. O sea que ellos estaban tan reacios a recibir lo que Dios estaba diciendo, y eso es lo que a veces hace el pecado, eso es lo que a veces hace nuestros malos hábitos. Sí, que vemos a Jesús o tenemos un encuentro con Jesús, o tal vez alguien nos habla con Jesús, nos habla de Jesús, nos habla de Dios, o nos habla de Dios, y nuestro pecado, nuestros malos hábitos, internamente prefiere decirle, no, mejor váyase de acá, mejor conmigo no es ahorita. ¿Sí? Y esto fue lo que hicieron estos personajes de este pueblo. No reverenciaron el milagro, sino reverenciaron su pecado. Listo. Después, ¿quién quiere leer esto? Voy. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y, y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, por, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu azote. Hasta ahí. Gracias. Entonces aquí vemos que Jesús, después de haber salido de la tierra de los Gadarenos, que ellos muy inteligentemente le dijeron que no querían nada con Jesús, ¿sí? Por otro lado, pero aquí vemos que dice que la multitud estaba junto al mar, ¿sí? Que había una multitud esperándolo. Entonces vemos un pueblo, acabamos de ver un pueblo que no quería nada con Jesús, que prefería estar apacentando cerdos, ¿sí? Y vemos un pueblo que estaba esperando, y vemos un pueblo que estaba expectativo a que viniera Jesús, ¿sí? Y era lo que yo les hablaba en algunos días antes, y es, Dios se manifiesta donde hay hambre, ¿sí? Donde hay hambre de Dios, ¿sí? Y quieren que Dios se manifieste en nuestras vidas, tengan hambre por conocerlo, hambre, digamos lo que Andrés hablaba ahorita, él decía, yo siento que Dios está conmigo, que está haciendo más cosas en mí, que está orando, ¿sí? Porque hay hambre, ¿sí? El día que Andrés pierda esa hambre, pues tal vez Dios empiece a ausentar, ¿sí? Porque toda relación, cuando se vuelve monótona, se acaba, ¿sí? Y Dios no quiere una relación de un día sí, un día no, mañana sí, un domingo sí, los que van todos los domingos a la iglesia. Dios quiere una relación de todos los días.
y quiere que nosotros tengamos hambre todos los días, porque así como el cuerpo tiene hambre todos los días, el espíritu y el alma tiene hambre todos los días. Pero nosotros para alimentar al cuerpo necesitamos alimento, alimento de frutas, carne, etcétera. Pero para el alimento espiritual, ese no lo da la Biblia, no lo da Dios, ¿sí? No lo da estas reuniones. Entonces, todo esto es lo que alimenta al espíritu y esto es lo que no permite que nuestra relación con Dios se vuelva monótona. Pero hay que siempre tener hambre y siempre estar a la expectativa de Dios qué va a hacer. Y digamos que es lo que yo los invito, que cada vez que nos reunamos, pues estar Dios. Dios, ¿qué nos irá a decir? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Sí? ¿Qué le va a decir a Daniela? ¿Qué le va a decir a Karen? ¿Qué le va a decir a Andrés? ¿Qué le va a decir a Zuli? ¿Qué me va a decir a mí? Y estar a la expectativa de qué nos va a decir en nuestra relación con él. ¿Sí? Más que venir aquí por un compromiso por Edison, por Zuli, por Andrés. Sí, es venir expectantes y tener esa hambre de qué va a hacer Dios hoy conmigo, o qué me va a decir adicional que no me lo dijo por la mañana, que no me lo dijo el domingo en la iglesia, que no me lo ha dicho, pero que va a usar este momento para decirme. ¿Sí? Y eso es lo que tenía este pueblo, ¿sí? Que todos están a la expectativa. ¿Sí? Y vemos que uno de los principales de la sinagoga, digamos que esta es una historia bien particular, porque estos eran uno de los fariseos, ¿sí? Uno de los que pudo haber dado el voto de sí o no para que crucificaran a Jesús. Pero este man cuando se ve en la inmunda que su hija está muriendo, ¿sí? Lo que viene es que este hace lo correcto, es venir a Jesús, venir, oiga, mi hija se está muriendo, no me importa yo quién soy en la iglesia, pero yo sé que tú lo puedes sanar. ¿Sí? No me importan los prejuicios, no me importa que los fariseos vengan y me juzguen después, pero yo sé que tú puedes salvar a mi hija. ¿Sí? Y Jesús va caminando normal, sigue caminando, iba a acompañar a Jairo hasta su casa. Y en ese momento hay una mujer que lleva 12 años con el periodo. ¿Sí? Aquí las niñas que sufren de eso, pues saben que eso no debe ser nada chévere. Si cada 28 se ponen mal, pues imagínense, la vieja nunca estaba bien, o sea, la vieja sufría de anemia, no sé qué puede sufrir más una mujer, pero la vieja literalmente se desangraba, aparte que en ese tiempo no existían toallas higiénicas. ¿Sí? Entonces era una mujer, las mujeres que sufrían de esta enfermedad no podían tocar a ningún hombre, ¿sí? Porque o sea, ya les llaman que estaban inmundas, precisamente porque allá no existe, en ese tiempo tiempo histórico, no existían las toallas higiénicas, digamos que las mujeres se apartaban en su periodo, se apartaban y no estaban con su esposo, se alejaban, intentaban como guardar un espacio entre la sociedad y ellas mientras pasaban el tiempo del periodo. Esta mujer estaba con el periodo constante, ¿sí? Y por eso esta mujer se acerca y ella seguramente había escuchado a Jesús. Dice, Jesús me puede sanar. Y la fe de esta mujer, ¿sí? Que dice, aunque toque, o sea, creía tanto en Jesús que ni siquiera ella sabía que no le podía hablar, ¿sí? Por lo que les estoy contando, el contexto histórico, ella era una mujer que estaba sufriendo el periodo y pues que todo el mundo la miraba mal o la miraba diferente y tal vez si llevaba 12 años mucha gente sabía su problema porque dice aquí que gastó toda su plata en médicos, pero antes en vez de mejorarse se ponía peor. ¿Sí? Entonces ella por eso no se acercaba a decirle a Jesús, sáneme, porque era de esas enfermedades vergonzosas. ¿Sí? No sé, de pronto, no sé si las personas que tal vez sufran de SIDA o algo así, pues era una enfermedad pues, vergonzosa. Entonces ella decía, pero si yo toco aunque sea el manto de Jesús, si yo toco aunque sea sus vestidos, yo sé que seré sana. Y ella se va con toda su fe, ¿sí? Por eso es que hay una palabra en la Biblia que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a una montaña que se mueva. ¿Sí? Pero esta mujer tenía una fe inquebrantable, ¿sí? Esta fe que no se la iba a quitar nadie, ni siquiera los prejuicios de las personas. Ella se fue agachadita, ¿sí? Y se fue y tocó el vestido de Jesús, como una capa que llevan los hebreos. ¿Sí? Y ella sintió que salió poder de Dios y que sí había sido sana. O sea,
no sé cómo sea el tema, pero digamos que es como cuando a ustedes les va el periodo, que ustedes saben, oiga, ya no me, pues me imagino que esta mujer, pero imagínense sufrir los 12 años, y Dios cómo llega, Él es el médico de médicos, digamos que esta es una de las enseñanzas que nos deja esa parte, que Dios, los, los, las enfermedades que a veces no puede curar los médicos, Jesús las puede curar, y por eso es tanta gente, cuando le ponen tanta fe a Dios, ¿sí? Podemos ver esas sanidades que yo sé que algunos podrán haber escuchado de milagros que Dios ha hecho en las vidas, pero es esa fe que tienen las personas, ¿sí? Y adicional a esto, pues ella aprieta y ya me ha tocado mirarlo. Entonces Jesús dijo, mira que dice, entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había hecho, ¿sí? Ella dijo, no, Dios me va a descubrir, me va a descubrir que fui yo y Jesús, ¿sí? Y todo el mundo le dice aquí, y aquí los apóstoles o los que están alrededor, ves que toda la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Pero mire la diferencia y esta clave que nos deja aquí este versículo, ¿sí? Porque aquí dice que toda la multitud apretaba a Jesús, ¿sí? O sea, mucha gente estaba tocando a Jesús, y Jesús dice, pero la única que recibió sanidad fue la mujer, porque mucha gente puede tocar a Jesús, pero solo una la tocó con fe, ¿sí? Y es lo importante de la fe, y esta es una de las enseñanzas que nos deja aquí los versículos. La fe es muy importante, ¿sí? Cuando nos acerquemos a Jesús, acerquémonos con fe, ¿sí? Y viene y vuelve y juega lo que les había dicho, conectémonos con Dios en una relación, tener fe en que Él va a orar, en que Él nos va a dar una palabra, en que nos va a enseñar algo nuevo, en que va a transformar nuestras vidas, ¿sí? Y ese es el primer paso para sentir que el poder de Dios desciende sobre nosotros. Y es tocar a Jesús, y es tener una relación con Dios en fe, ¿sí? Porque muchos estaban tocando a Jesús, pero solo una se sanó, ¿sí? Ya. Se fue hecho. Y entonces aquí Jesús mira a la mujer, le habla como él suele decir. Jesús es la persona que más, que más, que menos machista y que le da el lugar de la mujer que hoy tienen, es Jesús, ¿sí? Porque Jesús en ese tiempo y en esa época, pues hablarle a la mujer, mirarle a los ojos, sabía que estaba enferma, ¿sí? La había podido rechazar, y Jesús siempre se acerca a las mujeres como con ese amor, y como que no, o sea, ella, a pesar de que ella dijo, no, este man me va a gritar, me va a decir que porque lo toqué me va a juzgar, ¿sí? Ella le cuenta y Jesús no le dice nada, sino antes le da como esa esperanza, ¿sí? Dice que la mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, y él le dijo, hija, ¿sí? La trata como una hija, ¿sí? Entonces, así con amor, y ese es Jesús, es Jesús con todos, tratando. Nosotros pensamos que Jesús nos va a juzgar y a veces nos acercamos con miedo, pero Jesús no nos juzga. Jesús nos dice, hijos, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, ¿sí? Entonces, y Jesús siempre nos va a tratar con amor. Y aquí sigue otra historia. Entonces vuelve otra vez la historia. Esto pasó entre bambalinas. Recuerden que la historia era que un principal de la sinagoga, la hija estaba muy enferma. Entonces, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Sí? Prácticamente aquí le estaba diciendo Jesús, fresco, no tema, tenga la fe de la mujer, tenga la fe del milagro que acabo de ver, ¿sí? Tal vez por eso le permitió, porque imagínense en este man Jairo, Señor, mi hija está enferma, se va a morir, si usted no baila sana, va a pasar. Y mientras tanto Jesús se detiene y, oiga, ¿quién me tocó? Yo creo que Jairo estaba desesperado. Sí, Jairo, venga, pero a mí qué me importa que lo estén tocando, que lo estén haciendo. Vamos para la casa rápido. Pero Jesús, Jairo en esa desesperanza y en ese desespero, Jesús estaba viendo milagros, ¿sí? Y tenía que llenarse de fe. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto,
a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrándoles, porque se alborotan y lloran. La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Entonces vemos aquí Jesús, primero, ya llegaron y siempre pasa que usted quiere avanzar y digamos que en lo que sea, sean milagros de salud, sean milagros de, de avanzar, de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio, de lo que sea, de conquistar. Viene uno con fe y tiene uno la fe, bueno, yo voy a intentar creer, yo voy a creer, y llegan los que dan las malas noticias. ¿Sí? Que aquí llegó, no, ¿para qué le pide a Jesús si ya está muerto su hijo? ¿Sí? Y llegan esos desesperanzadores. ¿Sí? O cuando uno está enfermo, que uno llega y dice, no, me duele el estómago, y llegan esos desesperanzadores que le dicen, no, eso es, no sé, la enfermedad que sea. ¿Sí? Peritonitis, no sé qué, lo están matando ya uno, y uno con el dolor de estómago y era un gas, pero la gente a veces lo mata a uno. Entonces hay gente que es así, gente que está en negativa, ¿sí? Y Jesús aquí vemos lo que él hace, empieza solo a acercarse de la gente de fe, entonces se acerca a los más cercanos, se acerca de Pedro, entonces aquí vemos otra vez a Pedro, que ya habíamos hablado en otro tiempo. Pedro, a pesar de lo que era, él era una persona de fe, ¿sí? De Jacobo y de Juan, sí, de 3 apóstoles. Yo creo que él los dejó, les permitió ver esos milagros por lo que iba a hacer con ellos en un futuro, y adicionalmente eran gente de fe, ¿sí? Y vino con el papá y la mamá, no dejó entrar a nadie más, ¿sí? Con los que creo que eran los únicos que tenían esperanza, porque ellos ya no tenían nada más que perder, sino creer, ¿sí? O sea, para ellos su hija estaba mal y ya se había muerto, ¿sí? Ellos no tenían nada más que perder, sino tener fe. ¿Sí? Entonces Dios se rodea, y eso es lo que, y eso es una de las enseñanzas de este versículo, es que siempre nos tenemos que rodear de gente de fe, ¿sí? Lo más importante, hay gente de fe que te hace crecer, como hay gente antife que te echa para atrás, ¿sí? En cualquier ámbito de nuestra vida. Y bueno, y aquí la niña resucitó, y a pesar de que se burlaban de él, y a veces esos pasos, usted tiene un sueño, usted tiene una meta, o usted tiene fe que se va a sanar de algo, y no falta el que se burle de uno. Pero a esos son a los que no hay que escuchar, ¿sí? Porque Jesús va a orar y Jesús va a hacer el milagro. ¿Sí va a hablar alguien? Es que casualmente yo escuché hoy este mismo versículo que lo leyó. No sé si usted conoce a Brian Caro, que es como un predicador puertorriqueño. Y entonces pues la leía, y el mensaje que también decía sobre esto, decía que Dios a veces lo hace esperar a uno para el milagro. ¿Sí? Entonces, para el caso del señor que estaba esperando que la hija pues fuera, pues es prioridad. Diga, mi hija se está muriendo, y él se pone pues a detenerse porque una multitud, y bueno, todo lo que acaba de contar. Y entonces este pastor decía, es que Dios a veces tiene que ponerlo a esperar a uno para que haya el milagro, ¿sí? Entonces me pareció muy lógico, porque pues a veces como, y yo lo hablaba aquí con alguien, a veces uno como que quiere todo de ya para allá, ¿sí? Con esas reuniones hemos hablado también, yo quiero ya el carro, yo quiero ya la casa, ¿sí? Entonces, como no salen ya las cosas, entonces pierdo la fe, pues, ay, no, Dios no me dio el milagro, Dios no me dio el milagro. Y es como esa fe que toca, Dios quiere que, no sé, yo lo tomo por el lado de esperar un momento, porque el milagro sí va a suceder. Entonces me pareció también muy chévere como esa reflexión que hacían sobre esta parte de la Biblia. Esto. Después de esto, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y
vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y aquí y para concluir, lo que quiero cerrar es que vemos que Jesús fue a Nazaret, porque a Jesús lo conocían como Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces aquí Jesús vino a su tierra, digamos que en otras traducciones aquí dice, y vino a Nazaret, porque en esta traducción dice, y vino a su tierra. Entonces Jesús vino a Nazaret, donde había crecido, ¿sí? Y fue a hacer milagros y fue a predicarles y a darles el evangelio. ¿Y qué pasó? Pues que él empezó a enseñarles en la sinagoga y la gente no creía. O sea, se admiraban de lo que decía, pero a la vez empezaron a decir, ¿de dónde sacó esta sabiduría? ¿Sí? ¿De dónde puedo sacar? Luego este no era el carpintero, ¿sí? Y los carpinteros allá, cuando hablamos y cuando escuchen hablar de carpinteros, el carpintero no es únicamente el que trabajaba la madera. En esa época el carpintero era el que hacía de todo, ¿sí? Con la labor de sus manos, era el que construía, era un constructor, ¿sí? Entonces era una persona, hablemos en palabras coloquiales, hoy en día, era el ruso, ¿sí? Sí, el maestro de obra, ¿sí? El maestro de obra que hace puertas, como también pañeta, como también pone ladrillos, ¿sí? Entonces, ver a esa persona que en su momento hizo su trabajo, ¿sí? Que fue Jesús y fue a hacer el trabajo de constructor, verlo y después pasó a ser predicadores como si, no sé, Andrés o Zuli o Daniel, así el día de mañana empiezan a hablar de Dios y la gente empezará a menospreciar. Y empezar, no, pero luego no es esta que hizo tal cosa, o Andrés que hizo tal otra cosa, o Edison que se la pasaba llegando allá a la universidad, que hace predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Y por causa de la incredulidad no creen y no reciben lo que Dios tiene. Yo alguna vez aquí les he dicho, digamos, Dios he hablado mucho a través de Andrés, pero si yo me hubiera puesto con prejuicios o a decir, no, pero es que Andrés no es cristiano, como porque Dios me va a hablar a través de Andrés, no tiene sentido que yo escuche lo que él me envía, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno menosprecia a Dios y Dios nos usa a todos? ¿Sí? Y en este caso, pues era Jesús, los manes se perdieron, el propio pueblo que por su raciocinio, por solo ver lo carnal, ¿sí? Porque ellos solo pudieron ver al constructor y no vieron al Salvador. ¿Sí? Y a veces eso nos pasa. Vemos al maestro, vemos al Jesús crucificado de la religión, ¿sí? Vemos a alguien que tal vez crea una religión, porque a veces mucha gente cree que Jesús vino a crear religiones, ¿sí? Y eso nos pasa a veces. Vemos a un Jesús y vemos a ese Jesús que desde una perspectiva equivocada y no vemos a nuestro Salvador. Y cuando no vemos a nuestro Salvador, pues no recibimos lo que tiene el Salvador para nosotros. Y Dios tiene muchas cosas para nosotros. Pero si nosotros no lo vemos como nuestro Salvador, si nosotros no lo vemos como nuestro Padre, pues no vamos a recibir eso que Él tiene para nosotros. Si nosotros lo vemos como el constructor, lo vemos como el maestro, o lo vemos como un personaje importante del que nos hablan predicadores, y no tenemos una relación con Dios, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces digamos que eso es lo clave, ese es el mensaje, como Dios, como desde cómo recibamos a Dios, vamos a recibir los milagros de Dios. Aquí digamos que decía algo interesante y es, aparte que decían, oye, y luego sus hermanas
este no es el hijo de María, hermano de Jacob. Entonces aquí, esta es una parte de la Biblia que nos descifra que María no, o sea, tuvo más hijos, ¿sí? Que después de que Jesús nació por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, pues ella al final tuvo relaciones con José. Digamos que este es uno de los versículos que nos descifra, oiga, María y José tuvieron relaciones y de estas relaciones sexuales, pues tuvo a Jacob, ¿sí? Tuvo a Jacob y tuvo otras hijas. ¿Sí? Aquí dice que a Judas, ¿sí? Y que las hermanas, o sea que María tuvo más hijos. ¿Sí? Entonces Jesús tuvo hermanos y hermanas de, de la misma mamá. ¿Sí? Entonces ellos se escandalizaban más por la obra que Dios estaba haciendo en Jesús, ¿sí? Pero no quisieron recibir a Jesús. Y Jesús pues se asombraba de la incredulidad. Entonces aquí los quiero llevar a esta imagen. Y aquí vemos como parte del pueblo de Israel. Y aquí vemos el mar donde se la pasaba Jesús. Esos punticos son los puertos donde llegaba Jesús. ¿Sí? Y aquí estaba Gadara. No sé si aquí estén viendo. Aquí estaba Gadara. ¿Sí? Aquí fue donde estaban los gadarenos. Entonces él salió de aquí de Capernaum, que como hemos hablado en anteriores días, Jesús siempre llegaba en Capernaum dormía. En Capernaum iba y se quedaba en la casa de Pedro. En Capernaum amanecía para orar. En Capernaum paró al paralítico, sanó muchos enfermos. ¿Sí? No sé si seguramente en Capernaum aquí fue donde sanó a la mujer de flujo. Fue que haya sido en esta parte o en esta parte por acá de Cesarea. Sí, pero entonces aquí es donde quiero verlos. Entonces aquí estaba Capernaum, aquí estaba Gadara, y aquí estaba Nazaret. Y es donde los quiero llevar, y es a qué pueblo queremos pertenecer. Queremos pertenecer a los gadarenos, que son los que prefirieron el pecado antes de recibir a Jesús y recibir los milagros de Jesús. Queremos pertenecer a Nazaret, que es esos que no se asombran con nada, que no solo quieren ver la humanidad de Jesús y ponerle raciocinio a todo. O queremos ser del pueblo de Capernaum, ¿sí? Que era donde él se hospedaba, ¿sí? Donde hizo los mayores milagros. ¿Sí? Y esa es como la conclusión y la reflexión que les dejo. Es, ¿qué queremos ser? ¿Nazarenos, gadarenos o capernauncenses? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos que Dios haga en nuestra vida? ¿Lo que hizo en Nazaret, que se fue? ¿Lo que hizo en Gadara, que se fue? ¿O lo que hizo en Capernaum, que se quedaba a dormir y moraba con ellos? Y hacía milagros y maravillas. Entonces, digamos que esa es como la reflexión a la que los quiero llevar y los quiero invitar hoy. Y que creo que Dios nos está invitando a todos, que todos los días nos cuestionemos, no que nos cuestionemos, no queremos ser, que cada vez que empecemos a racionalizar las cosas, digamos, estamos siendo nazarenos y no queremos ser nazarenos. Que cuando estemos tal vez haciendo las cosas indebidas, ¿sí? Cultivando el pecado, o haciendo las cosas que no le agradan de Dios, nos acordemos de eso. Queremos de verdad ser gadarenos, ¿sí? Y queremos llenarnos de demonios y hacer lo incorrecto. O más bien siempre vamos a querer que cada vez que estemos entre Nazaret y Gadara, ¿sí? Y que nos encontremos entre Nazaret y Gadara, digamos siempre, más bien yo prefiero ser Capernaum. Y quiero irme a Capernaum y quiero que Dios haga maravillas y prodigios en mi vida. Amén. No es más, my dear. Muy bien, muy bien. Bueno, chévere. Imagínense que Jesús ya le contaba eso, que estaba esos anuncios de los Transmilenios que salen de series de Netflix. Y salía esa que está muy de moda ahorita, que es Stranger Things, se llama. Entonces, pues no sé, yo lo veía en esos anuncios, así todo, como todo, ¿cómo se dirá?
no sé si la palabra sea religiosa o la palabra sea, o sea, no sé cómo decirlo, lo vi tan claro que ahí yo veía, a eso que habla como de dos, un pueblo que está que pasa situaciones extrañas y resulta que están pasando por que había una empresa ahí, que del gobierno, entonces estaban haciendo como un portal, básicamente es eso. Y entonces yo que veía ahí, que cuando hablaban del portal, lo que nos decía eso, estábamos hablando de un mundo muy, sí, muy real, pero ese mundo era nuestro mundo, pero y ese mundo que querían abrir, ese portal que querían abrir, era un mundo espiritual, que no lo venden tan fácil ni tan mires esto, pero hablan de muchas cosas y lo último que no sé, ahí salen, en el que salen como propaganda para uno ver eso, lo último es, hablan de para mí eso es una cosa ahí como dicen, un endemoniado, un sí, un personaje y lo que decían era que ese personaje se alimentaba de las tristezas, las maldades, ese tipo de cosas que hacen decaer la persona, pero eso alimentaba a la persona, bueno, a la persona, no, al demonio este aquí. Entonces, muchas veces, no sé, esos tienen mucha imaginación o qué hacen para hacer ese tipo de series, pero muchas veces sí intenta como hacer común esas cosas que tal vez son como pueden ser espirituales y que nosotros, o bueno, que yo en su momento como que vi, dije, eso tiene mucho, bueno, ciertas cosas como espirituales y como que no, la gente dirá que estoy loca, pero yo decía, esto es un demonio, un demoniado, y sí, y que queriendo como relacionar ese mundo espiritual a un mundo la gente dirá fantasía, pero es un mundo muy real. ¿Cuántas, lo que ustedes hablaban de la depresión? Mucha gente está muy deprimida. Y los demonios sí se alimentan de esas cosas, de la tristeza, de lo que no encuentran como soluciones a los síntomas que tenemos. Y pues por eso es que muchos pues terminan pues, en tristeza enlace, pero digamos que entre ellos pienso que si estamos más cerca de Dios, pues nos podemos no perder de manera pues como fácil, como decían ustedes ahí. Era como un paréntesis ahí a lo que hablaban. Y también en la primera parte, cuando el endemoniado, cuando fue, ya Jesús lo restauró, Jesús le dice, ve y ve a los tuyos, y ve, pues ahí la presentación, ve a tu casa. Entonces, a través de uno que nadie vio esperanza, a través de alguien en que no le vieron oportunidad, que nadie pensó que nunca iba a ser una herramienta, Dios lo usó para usar ese camino y llevar la palabra a esas familias. No sabemos, pues no mencionan más en la Biblia, pero Él lo manda a su casa y cómo nosotros podemos cambiar la vida de nuestra familia, de nuestros padres, hermanos, hijos, bueno, allegados, amigos y demás. Podemos hacerle un pequeño comentario, una pequeña, que le permita, no hablándole tal vez eh, sí, hablándole de Dios, sí, pero primero hay que crear unos lazos de una relación con esas personas y después sí, estas personas tal vez por cercanía, bueno, por lo que suceda, puede que nos presten atención para hablarle pues, de la parte de Dios. Entonces sí, me parece bonito eso, que mandó por su familia, por los suyos, para que rescatara a los suyos, a los que le importaban, a los que estaban cerca y sabían que les iban a escuchar. Y ya. Sí, pues digamos que yo hoy escucho esa palabra dos veces. Sí, no, y lo que, o sea, lo que está diciendo Zuli es cómo salvar a las personas, pero prácticamente Dios nos da el mecanismo. Y es, ve y cuéntale a tu parentela lo que Dios ha hecho con ustedes. O sea, no necesita uno a veces sacar la Biblia, sacar los versículos, sino esa es la manera
de uno hablar de Dios, y es a través de nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios con nuestra vida? ¿Sí? Y eso habla más que cualquier cosa. ¿Listo? ¿Andrés va a hablar o cerramos? No, ya ha opinado en el transcurso de la reunión. Lucas, ¿tiene alguna canción? Uy, me ha sonado todos estos días, amanezco con la de esa que canta Redimidos con, no me acuerdo cómo se llama, Todo va a estar bien, ¿cómo se llama? Y pero constante amanezco con esa canción pegadísima. A Daniela, que estaba como con el celular del hermano, y no sé qué le pasó, entonces que mil disculpas, pero no puedo volver a ingresar. Ok. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará, todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo es su malestar, tu mundo es su malestar. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es un malestar. Todo está bien. Oh, oh, oh. Todo está bien. Oh, oh, oh. Todo está bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es su malestar. Tu mundo es su malestar. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su malestar. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Señorita, todo va a estar bien, Señor. Declaramos, Señor, que sí. Porque si tú estás con nosotros, como estuviste en Capernaum, todo va a estar bien. Que no nos vas a ignorar, porque vas a hacer un milagro, porque vas a hacer cosas maravillosas, sorprendentes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señora, a mantenernos en la tierra correcta, en el mundo espiritual correcto, Señor. No queremos no queremos ser garadenos ni nazarenos, Señor. Queremos estar en Capernaum, queremos tener esa hambre espiritual por ti, que tú vengas y nos enseñes, nos reveles cosas majestuosas, Señor, que tú obres en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, Señor, en nuestras vidas familiares, Señor, que sigas obrando en nuestras familias, Señor.
que tú te sigas glorificando, Señor, en ellos, Padre Santo. Señor, te pedimos por todas las personas que tal vez no se pudieron conectar, Señor, te pedimos para que tú sigas hablándoles, Señor, que tú sigas llevándoles por tu camino, Señor. Tú sabes el hambre que cada uno tenemos, Señor, y si aún alguno de nosotros estamos en Nazaret o estamos en Gadara, Señor, sácanos de ahí, Señor. Sácanos de ahí porque no queremos estar sin tu presencia, Señor. Tenemos hambre y por eso nos reunimos este día, Señor, para saber de ti, para conocer de ti, pero permite, Señor, que no nos acostumbremos, Señor, a tu presencia, que no lo hagamos por compromiso, Señor, sino que lo hagamos por una relación conectante de que tú vas a obrar, Señor, en nuestras vidas y seguirás transformando nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por la vida de Andrés, Señor, yo te pido para que lo sigas enamorando, para que le sigas sacando de victoria en victoria, Señor, que lo sigas llevando más lejos, Señor, y que siga, Señor, guiándolo en su vida, Señor, en su vida profesional, en su vida familiar, Señor, te pido por cada uno de esos familiares que lo rodean, Señor, para que, como ahorita lo hablamos, Señor, para que él pueda ir a hablarle a muchos, Señor, a su familia, a nuestros amigos que tuvimos en nuestra infancia, todo lo que Dios ha hecho en su vida, Señor. Te pido, Señor, por Zuli, Señor, para que tú, Señor, la sigas usando, Señor, en su nuevo cargo, para que siga hablándole a otras personas de ti, Señor, todo lo que ha hecho en su vida, Señor. Te pido, Señor, para que sigas poniendo personas, Señor, en mi vida, para poder también contarles todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Para poder predicar tu palabra, decirles lo que tú has hecho en mi vida y lo que puedes hacer con la vida de todos, Señor. Te pido, Señor, que llegues a los corazones de nuestros papás, Señor, de nuestras hermanas, Señor, de Samuel, Señor, que Samuel algún día se enamore de ti, Señor. Desde ya, Padre Santo, yo te pido eso. Aún en nuestras vidas, Padre Santo. Te pido, Señor, por mi jueves, por el viernes, por el sábado y por el domingo, Señor, para que tu gloria se manifieste, Señor, que van por las personas que están enfermas, que están en hospitales, Señor, que a veces no nos acordamos de ellos hasta que estamos nosotros enfermos, para que tu, Señor, obres esos milagros de sanidad, Señor, en este mundo, Señor. Te pedimos por Colombia, que no sea un hombre el que gobierne Colombia, Señor, sino que seas tú, Señor, que seas tú gobernando Colombia, que es la persona que gobierne Colombia, sea la que menos ausencia de Dios tenga, Señor, sino la que te tiene más en cuenta a ti, Padre Santo. Porque sabemos que si un hombre llega con temor de Dios, nuestra tierra será bendita, Señor. Te damos toda la gloria, te damos todas las gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias por Bueno, sí, estamos hablando. Bueno, feliz Dios los noche. bendiga. Vale, descansen. Chao. Bye.